Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en su programa El Poder de Dios, su Evangelio. Vamos a seguir con la continuación del programa anterior, que estamos hablando acerca de las 7 palabras que dijo Jesucristo en la cruz. Darle introducción a nuestro hermano Abimael. Hermano Abimael, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Douglas. Así como dijo usted, pues bienvenidos a todos. Esperamos que el video anterior les haya interesado, les haya gustado y que más que nada les haya edificado de alguna manera. Y pues vamos a seguir adelante donde nos quedamos. Parece que en la tercera palabra, si no me equivoco, ¿verdad? La tercera palabra es cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra se encuentra en Juan 19:26. Hermano Abimael, ¿cómo podemos entender qué estaba pasando en ese momento cuando él estaba diciendo estas palabras, Jesús en la cruz? Claro, verdad que muy simplemente Jesús estaba pasando por un momento de tribulación, un momento donde no solo físicamente estaba sufriendo, sino espiritual. Pero vemos como Jesús, al ver a su madre, no se olvida de ella, ¿verdad? Sino que la toma en cuenta y le dice: Madre, aquí tu hijo. Y vemos que lo que pasaba aquí era que Jesús estaba honrando a sus padres. Jesús se preocupó no solo de sus discípulos, no solo de las personas con quien él andaba en todo momento, ¿verdad? Porque tenía alrededor de él a sus discípulos con quien él siempre andaba y ellos con él. Pero no se olvidó de sus padres, no se olvidó de las personas que lo criaron, ¿verdad? Las personas que lo vieron crecer. Y él en ese momento toma un momento para honrarla a su mamá y dejar a un discípulo que cuidara de ella, que tomara el lugar que le pertenecía a él como hijo, se lo daba a su discípulo y que él proveyera de ella, proveyera en el sentido de natural, ¿verdad? El cuidado de una mamá en su vejez y eso era lo que estaba pasando ahí. Podemos ver también aquí algo que estaba pasando, era de que Jesús, aún en la cruz del Calvario, él estaba haciendo algo que la palabra del Señor enseña desde el principio, que era cumplir con uno de los mandamientos más importantes que el Señor dio. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ese es el 4º mandamiento. Cuando Jesús en la cruz del Calvario, él se preocupa por la madre, por su madre terrenal, lo que estaba haciendo era eso, que él estaba honrando a su madre. Pero también lo vemos en Mateo 15, del 4 al 6, donde dice: Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Lo que Jesús nos estaba enseñando en ese momento, mis amados hermanos, es de que Dios es primero, y claramente Dios es primero. Pero lo importante aquí es de que nunca se debe desamparar a los padres, especialmente aquellos, ¿verdad?, que han quedado solos. También hay una responsabilidad en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Juan, que era el discípulo amado en este caso, él era un hermano espiritual que tenía que cuidar no solamente de lo material, que es muy importante, sino también de lo espiritual, que es lo que podemos ver nosotros aquí a través de esta enseñanza. La iglesia estaba obligada a velar por ellas, ¿verdad? Esa es la aplicación que estaba pasando en ese momento. Amén. ¿Algo que quiera agregar, hermano? Amén. Pues
El libro de Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es necesario que cuidemos los de nuestra casa primero, ¿verdad? Porque es nuestro primer ministerio. A los que son padres de familia, a los que pertenecen a un hogar, ese es nuestro primer ministerio. Y es importante cuidar eso antes de tratar de cuidar a otro ministerio, ¿verdad? Vamos a entrar, hermano Avi, a la cuarta palabra. Amén. Si Amén. quiere leerla, ¿dónde está ubicada? A ver, la cuarta palabra se encuentra en el libro de Mateo, y en el capítulo 27, versículo 46, aunque también lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 34, si no me equivoco. Pero Marcos, Marcos. Pero dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Bueno, lo que podemos nosotros ver claramente que estaba sucediendo era de que hay una lamentación ahí de parte del Señor, ¿verdad? Hay un clamor al Padre preguntándole por qué un desamparo hacia Él. Pero obviamente tenemos que irnos a la Escritura para poder entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y esto era el cumplimiento profético de algo que el salmista David escribió. Salmo 22 del 1 al 3 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mis desamparos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Pero es muy importante notar lo que él empieza diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, lo importante aquí notar nosotros, ¿verdad? Es de que hay un clamor de parte de Cristo hacia su Padre. Aquí podemos ver claramente por qué el Padre, que es Espíritu, por tanto, Él es totalmente santo, dice la palabra, es imposible que Él pueda estar en presencia del pecado. En ese momento Jesús estaba completamente lleno de pecado, no por transgresión suya, no porque Él pecó, sino porque era el pecado de toda la humanidad. Quiero apuntar algo muy importante, hermano, algo muy relevante. Podemos ver que aquí Jesús no le llama Padre a Dios, como siempre le había dicho, ¿verdad? Él le llama siempre mi Padre. En este caso, Él le llama Dios. Dios mío, le dice, ¿verdad? Jesús no solamente fue maldito en ese momento cuando Él dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que Jesús fue maldito desde el principio de su crucifixión. ¿Por qué podemos nosotros decir esto? Bueno, como lo dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Desde el momento que Jesús fue colgado en un madero, podemos nosotros ver que él fue maldito por nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros seamos justificados de la maldición de la ley. Porque Jesús no conoció el pecado, pero Él cargó todo el pecado del mundo. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados. Como lo dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y el pecado Él lo cargó en su lado humano y no en su divinidad. Por esa razón, hermano Avi y hermanos que nos están escuchando, Jesús no le llama en ese momento Padre, sino le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era el clamor de un ser humano que estaba siendo condenado por pecado, aunque él no lo había cometido. Amén. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos del capítulo 2 del 5 hasta el 18. Voy a leerlo rápidamente porque creo que es importante. Dice,
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto lo dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si nosotros podemos vernos ahí, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él se hizo semejante a aquellos que tenían que pagar el precio. Él se hizo carne, Él se hizo sangre, para que pudiera pagar el precio de aquellos que somos carne y somos sangre, y para que el que nos hizo, amén, dice la palabra que por ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a los descendientes de Abraham, entonces por lo cual debían ser todos semejantes a su hermano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa esto? Que él tenía que ser, como ya hablamos en el primer punto, alguien que mediara entre nosotros, pero no podía ser cualquiera, sino aquel que no conoció pecado, y que aquel que era puro y limpio tenía que dar solamente un sacrificio por todos. Este tenía que ser el expiador, como dice, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, porque esto es importante, él fue tentado. La palabra del Señor nos enseña en Santiago 1, que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, pero recordemos que él fue tentado porque él fue 100% hombre. Entonces, él sabe, él nos entiende, como dice aquí la misma escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Lo que podemos ver aquí, hermanos, esta exclamación de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claramente es porque vemos cómo Jesús, en su lado humano, que él padeció todo lo que nosotros padecemos, mas sin embargo él no pecó. Él en ese lado humano gustó la muerte, y por eso, como no hubo una separación de la divinidad de Dios, pero sí hubo una muerte física, porque eso era lo que demandaba el Señor. Y es lo que estaba pasando, lo que podemos ver o entender a través de la palabra del Señor, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, ¿qué podemos entender de ahí, de esta cuarta palabra, para ponerlo en práctica? El libro de Isaías capítulo 59 dice que nuestras iniquidades nos han separado de Él, nos separan de Dios, ¿verdad? En nuestra humanidad, como decía usted, somos pecadores y no podemos acercarnos a Dios, no podemos estar cerca de Él, ¿verdad?
nuestro pecado no nos permite. Y la palabra de Dios, a través de esta cuarta palabra que Jesús decía en una forma de lamentación, es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje de agradecimiento de nuestra parte, ¿verdad? Porque ahora, a través de este sacrificio que Jesús hizo, tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él, ¿verdad? El libro de Romanos capítulo 8 versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. A través de este sacrificio que Jesús hizo, en esta cuarta palabra encontramos las buenas noticias de que ahora podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. Ahora podemos acercarnos y tener una relación, ¿verdad? Como decía Job, de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Asimismo, ahora nosotros podemos tener esa bella relación, ¿verdad? Con Dios, de que no necesitamos ir a un sacerdote para conocer quién es Él. No necesitamos pedirle a alguien más que hable con Dios por nosotros. Nosotros mismos tenemos esa oportunidad por el sacrificio que hizo Él en la cruz, ¿verdad?